Tiempo es. Él es Pedro Corzo, excelente amigo y periodista, 8 años preso en diferentes cárceles cubanas, entre ellas Isla de Pinos, en Santa Clara, en La Cabaña, entre otras, 8 años. Pudo salir al exilio y lo primero que hizo fue irse a Venezuela, donde estuvo viviendo 12 años. Él es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Es un trabajador impresionante porque no solamente trabaja en radio todos los días, sino que escribe, no sé a qué hora escribe, ¿no? Pero escribe, ha escrito hasta ahora y tiene publicados 22 libros y 16 documentales históricos sobre Cuba. Es realmente admirable su trabajo. Hay 2 libros en especial que me gusta que ustedes conozcan y que creo que consiguen en Amazon, como todos los otros, La subversión castrista en América Latina y el espionaje cubano en Estados Unidos. Se consigue, supongo, en Amazon, porque si hay alguna revolución que se ha dado, es la que ha dado Amazon. Eso sí es revolucionario, pero bueno. Y positiva esa revolución. Bienvenido, Pedro. Bueno, llevan 60 años, es decir, 6 décadas, más o menos desde el segundo año de la llegada del poder, cuando realmente se agriaron las relaciones entre Estados Unidos y la llamada Revolución Cubana, que no ha sido revolución sino involución, donde todos los fracasos en economía, todos los fracasos en la sociedad en general, se lo echan a los Estados Unidos como los culpables en lo que ellos llaman el bloqueo. Díaz-Canel nuevamente acaba de achacar a ese famoso bloqueo la situación del pueblo cubano. Vamos a ver cuál es la historia de ese llamado bloqueo, que no es ningún bloqueo, sino un embargo. Pero si hubiera sido bloqueo, de todas formas, Cuba, la revolución o involución cubana, que realmente debería llamarse, tenía grandes amigos, además que pensaban como ellos, como los rusos, como todos los países que los rusos le habían puesto la bota encima, pero además países del continente americano. Tenía relaciones con Canadá, tenía relaciones con México, tenía relaciones en un tiempo con Panamá y tenía relaciones con España desde la dictadura de Franco, ¿okay?, hasta hoy. Ahí pudieron comprar todas las cosas a ese pueblo que, como dice Ángela Sago en su más reciente libro, cuando llegan al poder, ¿no?, hablan en nombre de los pobres para multiplicarlos en el poder. Hablemos primero del famoso bloqueo, pero haznos el ABC de eso que durante 60 años la izquierda le ha metido al mundo en la cabeza, de que los Estados Unidos, ¿no?, porque son unos auténticos villanos, bloquearon a esa revolución, ¿no?, sin ningún motivo, solamente porque no estaban pisados por la bota norteamericana. Cuéntanos. Mira, en Cuba, antes que todo, muchas gracias por esta invitación. Te agradezco profundamente compartir contigo este espacio y poderle aclarar a esas personas que lamentablemente están confundidas de en qué consiste el régimen cubano en sus diferentes variantes. En Cuba hay una expresión muy popular que se decía: la culpa la tiene el totí. El totí es un pajarito muy humilde, sin ningún brillo, pero de todo lo que acontece se culpaba al totí. Y el totí del régimen cubano, de la dictadura cubana, es Estados Unidos. Cualquier cosa mala que acontezca en Cuba, el culpable son los Estados Unidos. Si hay una oposición, es porque Estados Unidos la sostiene. Si hay una escasez, es porque Estados Unidos la sostiene, porque Estados Unidos la impulsa. Los primeros que se enfrentaron al régimen de Estados Unidos fue el propio Fidel Castro. Fue la propia revolución cubana que sin son ni ton empezó a intervenir y a confiscar los bienes estadounidenses que existían en Cuba, que eran bastantes, los empezaron a confiscar sin indemnización.
Eso llevó a los Estados Unidos, que tenía una relación de privilegio con la democracia cubana en ese momento quebrantada por el golpe de Estado de Fulgencio Batista, pero una sociedad abierta y libre como la que no ha existido desde que Castro llegó al poder. Eso llevó a Estados Unidos a suspenderle a Castro la cuota azucarera. Fue una Pero vamos a hacer una cosa. Entonces, es que la llamada Revolución Cubana lo que hace es expropiar todo lo que fuera norteamericano, ¿no? Toda empresa norteamericana, que las hay en todo Occidente y las hay ya en China, en Rusia, en todo, ¿ok? Sin pagarle ni un centavo. O sea, no las nacionalizó, las expropió. Se las robó. Eso se llama robar. Un centavo. Ok, y entonces la reacción de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano... Primero fue suspender la cuota azucarera. Estados Unidos le compraba a Cuba una gran cantidad de azúcar a un precio de privilegio. Estados Unidos dijo, no lo vamos a seguir haciendo. Lógico. Páganos lo que nos debes y ya está. Hizo facto una serie de actividades internas del gobierno de Estados Unidos, llevó a la ruptura de relaciones el 3 de enero entre los dos países en el año 61. E inmediatamente a la declaración de un embargo a los negocios entre Cuba y Estados Unidos. Ese embargo no afectaba en ninguna medida los negocios que pudiera hacer el gobierno de Cuba con América Latina, ni con Europa, ni con cualquier lugar del mundo. Cuba era libre de comerciar con cualquier lugar del mundo. En Cuba solo existió un bloqueo estadounidense que fue cuando la crisis de los misiles. ¿Bloqueo por qué? Porque los Estados Unidos situaron buques de guerras de este país alrededor de las costas cubanas para impedir que los soviéticos llevaran a la isla más recursos bélicos. Eso ocurrió en el año 62. Ese es el único bloqueo al cual ha estado sometido el régimen cubano. Y eso fue durante varios días. Eso fue unas semanas. Después se levantó y el embargo permaneció. Pero el gobierno cubano, que siempre ha gustado hacer el papel de víctima, es su papel preferido, cuando es un agresor en toda la extensión de la palabra, el gobierno cubano en esa dimensión de víctima, pues empezó a acusar a Estados Unidos de todos los problemas que había en Cuba. Sin embargo, mientras la Unión Soviética subsidió todos los años con miles de millones de dólares al régimen cubano y Cuba pudo inventar esos milagros deportivos, de salud y de educación, y digo milagros porque fueron acciones progresistas que tuvieron lugar en la isla, pero gracias al respaldo económico de la Unión Soviética, no gracias a la capacidad cubana de generar riquezas. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Entonces estoy tratando de hablar lo más preciso posible de acuerdo a mis posibilidades. El gobierno cubano nunca ha sido capaz de generar riqueza. Al contrario, lo que ha hecho es, como decía Winston Churchill, ha socializado la miseria. En Cuba nunca ha existido tanta miseria como en el presente. El gobierno cubano socializa la miseria y a quien culpa es a Estados Unidos. Mientras que la Unión Soviética mantuvo esa relación de privilegio con la Cuba de los Castro, del embargo se hablaba en Cuba muy poco y el pueblo era el que menos conocía el embargo. Era parte del discurso oficial del régimen hacia el exterior. El embargo realmente afecta al gobierno cubano en su capacidad de acceder a fuentes crediticias, en su capacidad de acceder y manejar, trabajar con dólares, pero no en la escasez y las limitaciones que tiene la población para llegar a la riqueza. Porque mi pregunta es la siguiente: si hay un embargo en Cuba, ¿por qué en Cuba no hay plátanos? ¿Por qué en Cuba no hay malanga? En el año 59, cuando Fidel Castro advirtió, porque desde el 59 lo dijo,
habló así, estas palabras: aquí habrá pan con libertad. Y en menos de un año no había ni pan ni libertad, ninguna de las dos cosas. Al poco tiempo dijo que los cubanos vivirían con malanga, esa vianda que a muchos les gusta, a mí no me gusta, pero a muchos les gusta, que es parecida a la yuca o a la papa. Viviríamos con malanga, pero es que la malanga también desapareció, porque el gobierno cubano impuso unas reformas agrarias que le quitó al campesino cubano, la vocación de trabajo, el deseo y la necesidad de producir. Y un número importantísimo de campesinos cubanos lo que hicieron en los primeros años del triunfo de la revolución fue irse al monte con las armas en la mano para tratar de derrocar a Fidel Castro. Muchos de los que se habían alzado contra Batista se alzaron en armas para tratar de derrocar a Fidel Castro, porque vieron la miseria que se avecinaba al país, más allá de cualquier embargo y más allá de cualquier situación económica con cualquier gobierno extranjero. Disculpa si me he extendido mucho. No, no, sigue. Para eso te llamamos, para que te extiendas. Eso ha sido el embargo. El embargo ha sido un instrumento para la dictadura cubana para hacer el papel de víctima. Porque, por ejemplo, ¿cómo en Cuba hay Mercedes-Benz? ¿Cómo en Cuba hay BMWs? ¿Por qué en Cuba el gobierno de Estados Unidos desde hace varios años le vende alguna gran cantidad de alimentos, pollos, por ejemplo? Le vende pollo. El embargo no limita la importación de medicinas. No la limita. Cuba puede importar medicinas. ¿Por qué no las importa? Cuba puede haberse acercado a Estados Unidos y haberle propuesto comprarle vacunas contra el COVID-19. ¿Por qué no lo hizo? Porque en ese ejercicio falso de soberanía dijo que iba a hacer una vacuna. Y han invertido X recursos en hacer una vacuna para venderse como una nación totalmente independiente. Todo eso es una gran falsedad. Y esa es la situación que están enfrentando los cubanos hoy. No tienen medicina, no porque no la pueden importar, sino porque no tienen dinero. Y lo que quieren es que les regalen las cosas. No quieren pagarla. El gobierno cubano le debe miles de millones de dólares al Club de París, como tú bien conoces. Le debe esos millones de dólares porque ha pedido prestado constantemente y no paga. Bueno, es que los Castro son los chulos políticos del siglo XX. Bueno, entonces no quieren chulear a Estados mayores. Unidos. Y lo paradójico, Napoleón, es que aquí encontramos a un número importante de comerciantes que quieren hacer negocios con el gobierno cubano, sabiendo que el gobierno cubano no paga, le debe a todo el mundo. Y cuando tiene que pagar, lo que hace es que desprestigia a quien le debe. Parece que muchos han olvidado que cuando la Unión Soviética dejó de ser el protector económico, el subsidiador del desastre cubano, el propio Fidel Castro acusó a la Unión Soviética, como acusó a la República Checa, ya desaparecida, acusó a esos dos países y a todo el bloque socialista de venderle equipos viejos en malas condiciones. Ahí están los discursos de Castro diciendo esas cosas. Y de rechazar la deuda que Cuba tiene con esos países. Cuba tiene una inmensa deuda con todos esos países, la tiene con España. Yo me quedé frío hace 4 o 5 años atrás, donde Cuba le debía a Uruguay casi $1 centenar de millones de dólares. Y Uruguay, tengo entendido, le condonó, si no toda la deuda, parte de esa deuda a la dictadura cubana. Porque eso es otra cosa, inspiran lástima con ese papel de víctima. Y otra cosa que angustia, te encuentras y preocupa por la sordidez del discurso castrista. Te encuentras a un número de compatriotas míos, cubanos, que atacan el embargo desde el exterior. Atacan el embargo desde el exterior porque no quieren mirar la realidad cubana cuando ellos la conocen muy bien. Y saben que en Varadero se vende Coca-Cola. Y saben que la jerarquía cubana disfrutan de los bienes y ventajas
que no disfruta el pueblo llano. Entonces, ¿por qué el embargo? El embargo básicamente es, quieren tener dinero constante y sonante, dinero corriente en las arcas del régimen para ellos disfrutar entonces todas las ventajas económicas de una sociedad totalitaria donde los ciudadanos de a pie no disfrutan absolutamente nada. ¿Pero qué ganan con eso? Conservar el poder y conservar el poder al estilo de ellos. Ellos no entienden que el pueblo tiene derecho a disfrutar de los bienes, a disfrutar de los privilegios. Te pongo un ejemplo. Ahora el gobierno cubano ha limitado a los viajeros a llevar una sola maleta. Si yo soy gobernante de un país embargado o bloqueado, como dicen los que gustan defender a la dictadura de los Castro, yo le digo a los viajeros, traigan todo lo que quieran. ¿Tú lo harías eso también? Traigan Claro. todos los paquetes, todos los bultos que ustedes quieran. Es una manera de violar el embargo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Limitan al viajero, cubano o no cubano, que va del exterior a la isla, lo limitan en la cantidad de cosas que van a llevar. Entonces ellos mismos se están embargando. Por eso hace muchos años en Venezuela nació una consigna muy importante. La consigna decía, por el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba y por el fin del embargo interno del régimen al pueblo cubano. Pero nada más, se nos olvida eso. Se nos olvida que el embargo que más perjudica, que más afecta, es la imposición improductiva que la dictadura le impone a su propio pueblo. Ahora, mucha gente se preguntará si eso es así como tú dices, ¿por qué razón entonces los países europeos en primer lugar y muchos países latinoamericanos, inclusive no solamente de izquierda, sino de los que se llaman democráticos de centro, ya sea de centro izquierda o de centro derecha, ¿no? Aceptan que Cuba les deba dinero, no llaman dictadura, menos tiranía, a el régimen cubano? ¿Qué es lo que pasa allí? Y muchos periodistas acreditados en Cuba, colegas tuyos y colegas míos, callan y ocultan lo que ocurre en Cuba. No lo dicen, no lo informan al exterior. ¿Por qué? Y entonces, ahí vamos. Y entonces informan las vivencias de ellos cuando llegan al extranjero, cuando ya están radicados en el extranjero, entonces publican libros y se ponen a dar conferencias en contra de la tiranía castrista. Entre otras cosas, lo que están dentro de Cuba es por miedo, por ventajas, por privilegios, para conservar una representación, porque en un momento determinado en Cuba puede ocurrir cualquier cosa. Esa es la percepción de algunos de estos comunicadores. Puede ocurrir cualquier cosa y ellos quieren estar allí, pero no saben o están conscientes quizás de que están traicionando su deber de informar. Sobre los gobiernos hay algo muy claro y está expuesto en este libro, y me perdonas la divulgación. Apuntes de la subversión castrista en América Latina. El régimen cubano desde el año 59 creó en Venezuela, en Colombia, un clientelismo político afín a la dictadura. Creó organizaciones que defendían al gobierno cubano en la sociedad venezolana. En los años 80, la doctora Silvia Meso Pérez de Corcho, profesora universitaria en Caracas, ya fallecida, fue a presentar en el Ateneo de Caracas un documental que se titulaba Nadie escuchaba. La directora del Ateneo, que lamentablemente no recuerdo su nombre, si no te lo decía hoy, la directora del Ateneo dijo que no, que a la revolución cubana no se tocaba ni con el pétalo de una rosa en el Ateneo de Caracas. Y estamos hablando del Ateneo de Caracas. Tú conoces ese lugar mucho mejor que yo. Sí, claro. Nosotros en Venezuela, una democracia sólida como era la venezolana, íbamos a varios periódicos, no voy a decir los nombres, y hacíamos denuncias. Y el único periódico que sacaba las denuncias que nosotros hacíamos en Venezuela era el periódico del Mundo del señor Capriles. No del Capriles el político, sino del Capriles el editor, para ser más preciso. Miguel Ángel Capriles. Eso es penoso. ¿Pero por qué? Por la clientela política esta a la cual estoy haciendo referencia.
generaban organizaciones, agrupaciones partidarias para que defendieran al gobierno cubano. Algunas lo hacían discretamente, otras lo hacían abiertamente. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, estoy hablando de un ícono de la democracia venezolana, invitó a Fidel Castro a su toma de posesión. Tú te lo recuerdas en el año 78, si no me equivoco, perdón, 88, cuando su segundo mandato. Y Fidel Castro era la figura más destacada que había en Venezuela. Perdona, todavía hace 2 días estábamos conversando en un programa que yo soy testigo de lo que estaba diciendo. ¿Tú viviste eso? Que le dieron el Eurobuilding completo a ellos. ¿Te lo recuerdas, verdad? Sin estrenar. Se robaron los colchones y los televisores. Sí, se robaron todo, sí. Y eso que era la élite que llevaba Fidel Castro, 200 personas. Oye, y la prensa venezolana no lo informó, no lo publicó nunca. Y cuando yo lo saqué por televisión, por mi programa, ¿no? Empezaron a llamar indignados diciendo que todo eso era mentira. Inclusive indignados, inclusive gente del propio Eurobuilding. Mira, Fidel Castro se creó, antes que todo, una aureola de vengador, entre comillas, de todas las injusticias cometidas de Estados Unidos contra América Latina. Entonces todos quieren felicitar a Fidel Castro. Yo te pregunto, y perdona que se inviertan los papeles, ¿por qué? Y estoy contento que eso haya sido así. Las democracias latinoamericanas, cuando vieron esta crisis penosa que enfrenta Venezuela, crearon el Grupo de Lima. ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué las democracias latinoamericanas no han creado un grupo que se llame como se llame, pero preocupadas por la falta de democracia en Cuba? Eso se logró en los años 60 gracias a la presidencia de Rómulo Betancourt contra todas las dictaduras, fueran de derecha o de izquierda. El único líder político latinoamericano junto con Muñoz Marín, con una visión hemisférica, preocupado por lo que acontecía, ya fuera por juntas militares o por la extrema izquierda, por lo que acontecía en el continente. Esa complicidad de políticos de derecha y de izquierda, mira, la Junta Militar Argentina, esa tan vituperada Junta Militar Argentina, se asoció con la dictadura de Fidel Castro en Naciones Unidas en Ginebra para que Fidel Castro apoyara a la Junta Militar en las acusaciones que se producían en contra de esa Junta y para que la Junta respaldara a Fidel Castro, o sea, a la dictadura cubana en las acusaciones que se producían en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Suscribieron una alianza y estamos hablando de junta militar y de comunistas o de castrocomunistas. Bueno, pero espérate, no te vayas tan allá. Francisco Franco, director de España, y que además iba bajo palio. Dictador de España, otro dictador. Ajá. Las relaciones con Fidel Castro eran maravillosas. Ya. Ahora, ¿cómo logra Fidel Castro todo eso? Chantaje, capacidad de desestabilización. Aparte de que el símbolo de que estoy en contra de Estados Unidos. Mira, creo que lo conversamos en la mañana, pero si tenemos tiempo, puedo recordarlo una vez más. Yo estaba en Caracas, país al cual, y lo repito hoy, le estoy profundamente agradecido porque cuando América Latina no aceptaba a los cubanos, Venezuela nos aceptó. Estoy hablando del propio gobierno de Carlos Andrés Pérez, que nos abrió las puertas de Venezuela, al igual que el presidente Luis Herrera Campín, nos abrieron las puertas, aunque Pérez tuviera una excelente relación con el dictador Castro. Pero hay que decir la verdad e incomprender a veces por qué son los tonos de una cosa y de otra. Pero estando en Venezuela, me invitan a mí, a la Embajada de Estados Unidos, a una sesión de un sistema que existía en la época, algo parecido a esto del Zoom, que se llamaba WordNet. No sé si lo recuerdas. Había un representante de Uruguay, un representante de Argentina, yo como cubano y un representante de otro país, aparte del venezolano. No recuerdo cuál era ese otro país. Y el representante uruguayo se puso a criticar a Estados Unidos. Y esto es interesante porque el anfitrión era Estados Unidos y este señor critica a Estados Unidos por atacar a la dictadura cubana en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Y yo le pregunté,
¿Y por qué ustedes como latinoamericanos, que se dicen hermanos de nosotros los cubanos, por qué ustedes como latinoamericanos no hacen el rol, no cumplen el papel que cumple Estados Unidos? Porque es que los latinoamericanos le hemos dejado a Estados Unidos que asuma el papel de ayuda a la oposición interna cubana. No, ese es un trabajo de América Latina, de ayudar a los demócratas cubanos. Si los Estados Unidos se suman, perfecto, eternamente agradecido a este gran país que nos ha acogido con los brazos abiertos a venezolanos y a cubanos. Eternamente agradecido. Pero es América Latina la que se debió haber volcado desde el principio a favor del pueblo de Cuba, no a favor de la dictadura, pero no fue así. Argentina prefiere, México prefiere callar ante las tropelías de los Castro y decir que los Castro son víctimas de Estados Unidos. Por cierto, y hablando de una lucha de las democracias contra las dictaduras, como hizo en su época Rómulo Betancourt, y fue víctima no solamente de la dictadura castrista, sino de la dominicana de Trujillo, que casi lo mata en una bomba que le pusieron. En el Paseo de los Próceres. Sí, en los Próceres. Ahora uno de los hombres más importantes en la lucha contra Marcos Pérez Jiménez y participante de la Junta Patriótica que se formó, Enrique Aristigueta Granco, está pidiendo a las naciones latinoamericanas nuevamente unirse contra las dictaduras, empezando por la dictadura castrista y la narcodictadura venezolana, aunque la castrista también es una narcotiranía, porque también se demostró que jugaban con el dinero. Válida declaración. Todas esas cosas. Pero yo creo que no va a tener tanto éxito, aunque fue un éxito relativo el de Betancourt, por ese temor a las represalias de los Castro, que les metieran la guerrilla como se la metieron a varios países, ¿okay? Y además esa envidia que tanto europeos como latinoamericanos le tienen a los Estados Unidos como la primera potencia mundial. Pero es que ahora la mayoría de los países están en manos de la izquierda, o sea que no le van a hacer caso. No, no le van a hacer caso porque en primer lugar tienden a mirarse el ombligo, tienden a mirarse cómo ellos se van a perpetuar en el poder, cómo van a ser ellos las víctimas de Castro. Ahí vimos cómo Hugo Chávez copió a Fidel Castro y Nicolás Maduro lo siguió copiando, porque el régimen cubano se ha convertido en una marca, en una propiedad registrada. Ha impuesto pautas de poder y de gobierno que ha sido imitada por muchos caudillos. Tenemos a Daniel Ortega. Bueno, y ahí viene López Obrador, admirador de Fidel Castro, porque además desde hace mucho tiempo hablaba públicamente a favor de él y lo defendía. No, y lo va a seguir haciendo porque López Obrador viene de esa cantera. Pero no es eso. Tienes el caso de cómo está saliendo el señor Lula da Silva, un convicto, ahora exonerado de toda responsabilidad criminal, que se va a postular a la presidencia de Brasil. ¿Quién es Lula da Silva? Un asociado íntimo de Fidel Castro que le prestó apoyo todo el tiempo Lula da Silva para que llegara a la presidencia. Y Lula da Silva, por supuesto, reciprocó él y Dilma Rousseff ese respaldo y ese apoyo de Fidel Castro a su gobierno, respaldándolo cuando él llegó al poder. Bueno, pero insisto entonces, ¿cómo lo logra? Porque además, ¿cómo logra infiltrarse como lo hicieron, y está en uno de tus libros, en los secretos de los Estados Unidos? Tu libro se llama El espionaje cubano en Estados Unidos. O sea, lo hacen muy bien y lo hacen mejor que las democracias. Es que lo hacen perfectamente bien, son muy eficientes. ¿Dónde aprendieron eso? Lo aprendieron primero con la extinta Unión Soviética y con la Stasi alemana y la BTA, si no me equivoco, búlgara, que fueron grupos de inteligencia muy hábiles. El gobierno cubano le ha dedicado, y quiero hacer un trabajo al respecto, le ha dedicado al servicio exterior muchos de sus recursos. El gobierno cubano le debe mucho de su sobrevivencia, de su existencia en particular, a su capacidad
de ejercer influencia en la política exterior, en la política mundial. Cuba ha invertido una gran cantidad de dinero, todo lo que recibió la Unión Soviética, cuando creó un grupo que se llamó Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo no? Sí. Invitó a miles de venezolanos, los invitaba, era la fachada. Supuestamente iban a hoteles, cosa que era verdad, iban a ir a Varadero, a participar en festivales, etcétera, etcétera. Pero entre esas Premios a la personas, literatura subversiva, a la literatura de ahí extrema mismo, izquierda. conoces bien el tema. Pero esas personas, algunas de ellas, iban sanamente, eran la cobertura, pero otras muchas no eran cobertura. Iban simplemente a entrenarse y a prepararse en Cuba en formas de inteligencia, en formas de subversión y en formas abiertamente guerrilleras. Eso lo hizo el gobierno cubano. Por eso invirtió tanto dinero en su servicio exterior. Yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra en varias ocasiones y me llamaba mucho la atención una cosa. Mientras los delegados perdón, de los países democráticos se ausentaban de las sesiones y a veces no había ninguno de X país en la sesión, los delegados de la dictadura cubana no se movían de sus asientos desde que empezaba la sesión hasta que terminaba. Se te cayó la cámara. Se cayó un poco la cámara. Okay. Ellos no se salían de la sesión hasta que no se terminaba la sesión. Y ese es un punto importante. Esa gente hace su trabajo, porque si no hacen bien su trabajo, pierden su empleo. Lo tienen que hacer bien al 100%. No hay espacios. Ahora, la subversión cubana en América Latina ha pasado por varias etapas. ¿Cuál es desde la guerrilla y el financiamiento de la guerrilla, y por cierto el entrenamiento también de la guerrilla, a lo que es en la actualidad? Por cierto, que en estos movimientos de estos últimos días, del domingo para acá, una de las cosas interesantes que sucedieron fue el abucheo a Ramiro Valdés, el hombre de Cuba en Venezuela, encargado de la dictadura, de apoyar a la narcotiranía venezolana. El verdugo, el ejecutor más grande del régimen cubano. Ramiro Valdés fue 2 veces ministro del Interior. Y cuando yo vi hoy ese video reproducido en una página web, realmente me sentí muy satisfecho, porque como me decía una compañera de trabajo hoy mismo también, en vida apreció que fue repudiado. En vida fue repudiado este señor. No vino el repudio después de su muerte, perdona. Todo esto es importante destacarlo. El repudio a estos gobernantes, y así va a ocurrir con muchos de ellos cuando en Cuba llegue el momento y la hora de la libertad. Pero tú me hiciste una pregunta de que ha cambiado el estilo subversivo. El estilo subversivo ha cambiado porque otros tiempos demandan otras estrategias y ellos están utilizando un tipo de subversión que pasa por la desestabilización democrática. Van generando el caos. Generan la división. Por supuesto, la división, la inestabilidad, la ingobernabilidad. Y todo lo hacen con una apariencia pacífica, como lo apreciamos en Chile, que después se vuelve violenta, pero empieza pacífico, como lo apreciamos ahora en Colombia, que son países directamente amenazados por el régimen castrista. Tú no te has preguntado, y ojalá no ocurra violencia, pero yo me lo he preguntado. En el gobierno de Macri, que fue un pésimo gobernante, pero en el gobierno de Macri en Argentina hubo una inestabilidad muy grande. Había una gran cantidad de manifestaciones, mucha gente protestando en las calles por cualquier cosa. Eso no ha ocurrido con el gobierno de Fernández, que no ha resuelto ningún problema en el país. Y es que no están en el blanco, en el colimador de los grupos subversivos que operan en el continente. Hemos visto los conflictos en Perú y mira, han llevado a la presidencia a un tipo identificado con la extrema izquierda, el señor Castillo. Bien,
creo que nos toca ahora hablar de lo que está viviendo Cuba, porque todas esas tiranías no son eternas. Y sino que lo digan los rusos, los polacos, los checoslovacos, los que antes se llamaba Yugoslavia. Todo eso no es eterno, a pesar de que la represión sea muy dura, sea muy rígida. Y los Castro, una vez muertos, pero porque esos son monarquías, el rey Raúl Castro, que heredó el reinado de su hermano, se lo delegó en Díaz-Canel. ¿Quién es Díaz-Canel? ¿Cuál es el verdadero poder que tiene Díaz-Canel? Porque el gobierno de Cuba, ¿quién manda en Cuba? Esto ya estamos en el campo del análisis, no del conocimiento directo. No me gusta atribuirme potestades que no tengo. Díaz-Canel es un funcionario de extrema confianza de la dinastía castrista y por eso está en esa posición. Díaz-Canel es, en el mejor de los casos, una figura decorativa puesta por la nomenclatura afín al gobierno castrista que se denominan los moncadistas. Ese grupo duro que llegó con Castro al poder, que todavía vive, del cual forma parte Ramiro Vardés, Machado Ventura y otros más, ese grupo duro son los que tienen a Díaz-Canel en el poder. Díaz-Canel realmente, en mi opinión, no es el poder real del país. El poder real del país está en los militares, que son los que van a determinar si en la isla se produce un cambio con la voluntad del pueblo o en contra de la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo se expresó recientemente. Apreciamos ya cuál era. Vamos a ver cómo actúan los militares, que son los que tienen el poder real, porque la dictadura cubana, aunque muchos no les guste reconocerlo, no es nada más ni nada menos que una dictadura castrense, una dictadura militar. Ok, hay hechos realmente que son irrebatibles. La gente en la calle, en alguna de las principales ciudades o en muchas de las ciudades cubanas, en una isla cerrada con una tiranía de 60 años, ¿no? Son 62, pero vamos a poner que los 2 primeros años la gente estaba enardecida y esos fusilamientos que había eran por, como ellos llamaban, eran los esbirros de Batista, todo lo que tú quieras. Hay que decirlo, yo no tengo pudor en decirlo. El pueblo cubano, un amplio sector del pueblo cubano, le entregó al país a Fidel Castro. Ok. Hay que decirlo, como pasó en Venezuela. Hugo Chávez llegó al poder porque la mayoría del pueblo venezolano votó a su favor en las elecciones. La mayoría que, ojo, la mayoría que votó. Sí, no estamos hablando de los que votaron. La enorme mayoría o no votó por él, o no votó por nadie, o votó en contra de él. Que es igual. Él ganó las primeras elecciones. Que es igual que votar por él el resultado. Hay que ir a las elecciones. Hay que participar aunque votes por quien votes. Bueno, entonces, sabemos entonces que en esa isla, que es una cárcel, porque no es lo mismo una dictadura en una isla que una dictadura en un país con montones de kilómetros limítrofes con otros países. Muy cierto. Además, en una dictadura que se ha dado el lujo inclusive de sostenerse, inclusive a pesar de las presiones de gobiernos como los diferentes gobiernos que ha tenido, diferentes presidentes que ha tenido los Estados Unidos, que se ha dado el lujo de tener misiles soviéticos allí. ¿Ok? Es un régimen capaz de conservar el poder. Eso es una cosa. Esa isla, esa gente se levantó. Un día que fue un 11 de julio del 2021, que ha pasado a la historia de las luchas y de la lucha democrática en Cuba. Pero además hemos visto los videos del pueblo insultando a Ramiro Valdés, ¿ok? Que es un asesino y que el pueblo cubano sabe que ese tipo es para temerle. Y ahí están insultándolo y pidiendo libertad. Ese pueblo que gritaba en las calles libertad, no es que gritaban hambre, hambre, que tienen hambre.
no es quitar coronavirus, ¿no? Que saben que no lo están. Libertad, O sea, que no tiene nada que ver libertad con el gritaban. embargo, perdóname, Ajá. que no tiene nada que ver con, que no tiene nada que ver con el embargo, la libertad. Sí. Otra cosa, vimos cómo el viceministro, ¿no?, del Interior ha renunciado. ¿Qué está pasando en Cuba? Te pregunto, ¿cuál es tu análisis desde el exilio? Mi análisis del exilio es que el régimen cubano, que sufrió, por supuesto, quebraduras serias con la muerte de Fidel Castro, primero con la enfermedad y después con la muerte, que ha seguido sufriendo quebraduras con el proceso de Raúl Castro de dejar el poder, que me hace recordar a mí los últimos años de la dictadura soviética, Brezhnev, ¿te recuerdas? Andropov, la muerte de cada uno de estos personajes fue acercando a Gorbachev al poder, fue acercando a que en el país se produjera un cambio que no los que Gorbachev lo simboliza, pero que no fue un cambio producido por Gorbachev. Era el país en sí el que estaba buscando el cambio. Esa es mi percepción al menos. No sé cuál es la tuya. Sí, es que Yo se le salió de las manos los cambios que él quiso hacer, lo dijo, después se le salió de las manos. fueron de las manos, porque ya el país lo requería, estaba agotado. Y yo creo que algo similar está ocurriendo en Cuba. La estructura totalitaria está quebrada, está fragmentada. Y esto que ocurrió el pasado 11 de julio es pues un aldabonazo para remedar a un dirigente político cubano, populista por cierto, Eduardo Chivas, que su último discurso le llamó el último aldabonazo. Esto fue un aldabonazo a la dictadura, un buen ariete contra la dictadura, lo que ocurrió el pasado 11 de julio. Y yo creo que esto va a acercar a que las quebraduras se acentúen, a que las diferencias se hagan más grandes y al final, si así lo quiere Dios, a la destrucción del régimen totalitario. Ahora, ¿tú no sientes también que esta renuncia del viceministro, que no es cualquier viceministro, no es cualquier dictadura o tiranía, también nos puede indicar que hay luchas internas y descontentos internos entre los militares y en el gobierno cubano? Mira, yo decía hace un rato con un periodista peruano que aunque la dictadura haya durado 62 años y aunque sean unos criminales, los que gobiernan en Cuba son seres humanos. Y los seres humanos estamos cargados de contradicciones, de grandezas, pero también de miserias. Y esas personas tienen también entre ellos simpatías, antipatías, rechazos, envidias, resentimientos. Y todo eso existe dentro de Cuba, en la estructura del poder. Y las protestas del domingo acentúan esas diferencias. Y yo creo que sí, que en el generalato cubano, en la jerarquía cubana, tanto la política como la militar, hay diferencias, hay rencillas históricas. Siempre se ha hablado de que las diferentes familias, en el mejor lenguaje mafioso, que integran la mafia general castrista, hay grandes diferencias y hay grandes problemas. Y esto lo va a acentuar, porque algunos van a tratar de sobrevivir y van a estar más dispuestos a hacer concesiones. Otros no van a creer que las concesiones hagan falta y todo va a ir en contra de la estabilidad de la dictadura, en mi opinión. Tampoco pienso que es una cosa que va a ocurrir de hoy para mañana. Es un proceso que va a llevar un tiempo que ojalá tú y yo le veamos su final. Ahora bien, mucha gente está pensando en Venezuela. Con la caída del régimen cubano, ¿no?, cae después la tiranía venezolana. Lo que te pregunto es, evidentemente hay una crisis en Cuba, una crisis como no lo ha habido en otra época. Claro que hubo otros momentos de crisis, pero esta que hasta un viceministro renuncia, que le gritan en la cara a uno de los mayores asesinos y que tiene el poder, como es Ramiro Valdés, le gritan libertad, ¿no?, y le protestan, que no en La Habana, no en el malecón, sino en buena parte de toda la isla protesten. ¿Okay? Eso evidentemente demuestra que hay una crisis interna en Cuba. Ellos tienen que enfrentarse a esa crisis.
En Venezuela hay otra crisis también una lucha de poder, ¿no? La banda que está en Miraflores, ¿ok? Lamentablemente la oposición no está lo unida que debería estar frente a un objetivo primario, que es hay que acabar con los tiranos, hay que acabar con la banda de Miraflores. Esta misma crisis no puede ayudar a la caída, ¿no?, de la dictadura en Venezuela, porque se tiene las orientaciones que Fidel Castro organizó para Venezuela y la gente que él organizó, como líder que fue, como no lo fue Raúl Castro y como menos lo es Díaz-Canel, se tienen que entregar a tratar de ellos de quedarse en el poder, es decir, los dictadores cubanos. Mira, yo creo que el futuro de Venezuela, me refiero al régimen, y el futuro del régimen cubano están indisolublemente vinculados. Me parece que el final de uno, cualquiera de las dos que sea primero, va a determinar el final del otro. Hay una estrecha alianza, una gran asociación entre ambos regímenes que se nutren no solo económicamente, se nutren también en inteligencia y en servicios de gobierno. Creo que el fin del castrismo sería el fin del castrochavismo. Me parece a mí, tengo esa convicción. Creo que también repercutiría en gran nivel en Nicaragua. El fin del régimen castrista sería un renacer de la democracia en América Latina. Sería una ventaja muy grande para las nuevas generaciones que no tendrían que sufrir la subversión y los procesos desestabilizadores blandos o violentos, según los casos que el régimen de La Habana ha estado preconizando desde el propio año 59. Me parece a mí de que es importante y por eso reclamo que las democracias latinoamericanas se unan y presenten un proyecto común para el fin de la dictadura de los hermanos Castro. Las verdaderas democracias y los verdaderos demócratas, ¿no? Y que abran los ojos, porque así como la izquierda, ¿no?, es brillante, ¿no?, haciendo propaganda política, ¿no?, y lo hace un año tras otro, una década tras otra, no se agotan. La defensa del capitalismo, para empezar, y de las democracias, que no puede haber si no hay capitalismo, ¿quién la hace? ¿En qué universidad se estudia eso? ¿Ah? En fin. Bueno, este hombre que hemos hablado, este amigo que es Pedro Corzo, a quien le agradecemos esta entrevista, a pesar de que todo el tiempo está ocupado, ya sea dando otras entrevistas, pero sobre todo escribiendo y analizando. Él es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Tiene nada menos que 22 libros publicados, entre ellos La subversión castrista en América Latina y El espionaje cubano en los Estados Unidos. Fue preso de político durante 8 años en la Isla de los Pinos, en Santa Clara, en La Cabaña, entre otros. Es periodista. Vivió en Venezuela durante 12 años y, repito, tiene 22 libros publicados y 16 documentales históricos de Cuba. Esos documentales se pueden ver en YouTube, Pedro. Sí, y es más, este sábado a las 6 de la tarde, estoy invitando a tus televidentes, vamos a presentar un documental que se llama Mito y Realidad de la Medicina en Cuba, donde hacemos un desmentido rotundo de que Cuba sea una potencia médica. Demostramos la falsedad de que en Cuba haya un servicio médico eficiente, cosa que se ha corroborado con esto del COVID-19, pero que nosotros lo venimos recopilando desde hace varios años. Bueno, algunos de ellos lo pueden ver en YouTube, como es el caso de Operación Coraje, como es el caso de Tributo a Papá, que son relatos de hijas e hijos de hombres que fueron fusilados, un documental muy cruento y muy duro, y como es el caso del documental de Boitel Vive. Esos documentales los pueden ver en YouTube gratis. Ok, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Sí. Si tú me mandas un cartón, o como se llame eso, ¿por qué no anunciamos todas las semanas uno diferente?
¿ok? Pero me tienes que mandar el nombre, ¿cómo se llama? Cómo localizarlo y dónde localizarlo. Y lo anunciamos tranquilamente, ¿ok? Perfecto, Pero cuando mándamelo, porque la última vez que íbamos a hacer cosas, fuiste tú el que fallaste. yo quedé mal contigo y te pido mil excusas. Y Mira. tuvo que ver con el asesino en serie, Ajá. Ernesto Che Guevara. Ah, sobre eso era, sí. Sí. Guevara, mito y realidad. Aquí lo tienes. Sí, señor. Ese es otro que la mayoría de la gente no conoce, que ese era un No, enfermo realmente, ¿ok? Un narcisista extremo, un asesino que le daba placer ser asesino. Y tengo entendido que de joven era pronazi. bueno, por lo menos sí podemos afirmar una cosa, que a pesar de que en su país había una dictadura que era la de Juan Domingo Perón, no combatió esa dictadura. No, es que dicen que fue peronista, pero no sé. Ah, para empezar no fue médico, parece que fue enfermero, ¿no? Algo de eso. Pero bueno, mira, se te salió la edad cuando dijiste a los televidentes, ¿oíste? Ahora son youtubers. Ahora son... Eres youtuber, muy cierto, muy cierto. Bueno, Pedro, muchísimas gracias y Pero tú espero que sabes, tenerte más a menudo porque hace un par de años por lo menos que no hablábamos. cuando ¿Ok? tú gustes, estamos a la orden. Tú lo Claro, sabes. igualmente. Acuérdate de los cartones para estar anunciando uno por uno, Yo uno te lo por preparo, semana. ¿Ok? lo preparo. Hasta luego. Nos Hasta vemos. pronto.